Presupuesto del Congreso de la Nación, en el mes de febrero no se alcanzó el superávit financiero que se esperaba. Vamos a hablar de este tema con Fabián Medina, economista. Gracias, Fabián, por atendernos. Soy Nuria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Bien, muy Buen bien. día. A ver, estamos hablando del informe elaborado a pedido del Parlamento, que dice que en el segundo mes del año, a diferencia de lo que ocurrió en el mes de enero, hubo un superávit fiscal primario de casi 1 billón de pesos, pero un déficit financiero de 186.000 millones. Sí, a ver, durante el mes de enero tuviste un superávit total con 2 billones de miles de pesos. Ujú. Vos tenés ahora un primario de 900 y pico de miles, pero el hecho es que tuviste mucha pago de intereses de la deuda, que es uno de los causales de la inflación también. Ujú. Entonces, vos no llegaste a los 2 billones, tuviste 1.100.000 y monedas, en realidad más o menos antes del neto de 900 y pico de miles. Cuando vos haces el número, terminás con un déficit de 186.000 millones de pesos en el final, no en el primario, en el Ujú. total. Tuviste baja el término real, o sea que, a ver, ¿qué quiere decir término real? Si yo tomo la inflación de enero o de febrero de 2023 y lo quiero llevar para comparar con el febrero 2020, 2000, perdón, febrero 2024. Todavía no empezamos el año, parece. Sí. Y contra febrero 2023 le saco la inflación y tuve una baja, por ejemplo, de 33% de jubilaciones. Los subsidios de energía bajan casi 60% un año contra el otro. Sí. Pero tenés mucho aumento de pago de deuda. En ese caso, deuda, no estamos hablando de deuda en pesos, ¿eh? Estamos hablando de deuda en dólares. Sí. Tuviste mucho pago de deuda que se ven reflejado ahí y te hace caer el superávit financiero, con lo cual el presidente se pone nervioso porque no puede, si bien vos podés equilibrar la balanza enero y febrero, pero en marzo tenés que mostrarle las metas al Fondo Claro, Monetario, claro. que A fue ver, lo que se fue a pedir el jefe de gabinete para solicitar los 13.500 millones que rechazó Alberto Fernández cuando llegó al gobierno, y le dijeron que después de marzo lo van a ver. ujú. Fabián, te quiero preguntar, porque mencionaste al Fondo Monetario, el compromiso que tiene la Argentina para con el fondo. Increíblemente, digo increíblemente porque no es a lo que estamos acostumbrados, el fondo está preocupado por la situación social en Argentina. Y de hecho en las últimas horas acaba de pedirle al gobierno que, palabra más, palabra menos, que no se desplome tampoco, que no se descuide absolutamente, por ejemplo, la clase pasiva, ¿no? Está hablando del deterioro de los saberes jubilatorios también. ¿Qué crees que puede pasar con eso? ¿Es marcarle un poco la cancha al gobierno argentino en este sentido, o el gobierno de la nación no va a hacer absolutamente nada más allá de que lo pida el Fondo Monetario, más que este último aumento que Mirá, dio al bono y demás? no, el bono Claro. estaba previsto porque ya saben que están abajo, casi más de 30 puntos entre la inflación y el aumento de jubilaciones. Ujú. El tema es que el Fondo Monetario le pide que baje las revoluciones contra el ajuste brutal en el cual te sometieron el 12 de diciembre. ¿Por qué hablo del 12 de diciembre? Porque te lleva a la depreciación del tipo de cambio de 360 a 800, pero te libera todos los precios de la economía. Ujú. Con lo cual los precios de la economía se van al dólar de 800, y los dólares y el dólar de 800 se te refleja en los precios, Ujú. todos dolarizados cuando tenés los salarios obviamente en pesos. Ujú. Y con una perspectiva inflacionaria de 100% hasta marzo, los salarios de paritaria van a aumentar un 60-65. Claro, En- lo que le está pidiendo el Fondo Monetario es que saque la pata, la piernita del acelerador, claro. el piecito del acelerador, Pero porque vos ve crees que el que gobierno va argentino, que camino a está una como crisis tan social. en su camino, en su ruta, y pareciera el presidente estar mirando así hasta con anteojeras a los costados de su cara, ¿va a hacer algo con esto?
¿Hacia el fondo? Mira, ya se lo habían avisado antes de la apertura de sesiones. Fíjate el discurso que hace el presidente en la apertura de sesiones, más allá de que le pide cosas que no correspondería que haya pedido, ¿no? Como ser el hecho de fírmeme las leyes, apruébeme el decreto, porque si no después no le doy el alivio fiscal. Lo que sí le está diciendo es, vamos a llamar a una concertación, vamos a llamar a un pseudo diálogo, bajando los decibeles de ir contra todos, ¿no? Porque la posición del gobierno siempre, desde que asumió hasta ahora, es a todo o nada. Claro. Y en este caso llama a una, yo llamaría pseudo negociación, porque si vos, es decir, firmemos un pacto en mayo, que es años luz en Argentina, pero vos le decís, antes de firmar el pacto en mayo, para que yo le dé plata, yo le tiene que firmarme un par de leyes, y eso no es una negociación. Claro. Eso ya es imposición de puntos. Claro. Pero el tema es que está empezando a soltar plata. ¿Por qué digo soltar plata? Mandó algunos fondos, por ejemplo, ayer, mandó fondos y pagó fondos del transporte. Sí, bueno, eso lo hizo con Chubut también, inclusive en la pelea que pasó medio solapadito, que nadie dijo demasiado, porque había ahí como una medida del gobierno nacional, Hola. pero los subsidios del transporte, la plata para la provincia la mandó. Mandó la plata de las provincias, mandó a Corrientes, mandó 1.000 millones de ATN, y había mandado 20 días antes 3.000 millones a Córdoba de ATN. Claro. A ver, si vos sabés que tenés una recesión, que generás una recesión como la que generó, vos no podés cortar de cuajo los ATN. Claro. Te sobraron 100.000 millones de ATN del año pasado y tenías 400.000 millones más asignados para este año. Claro. Vos, los primeros 6 meses del gobierno de este año, tendría que haber asistido a las provincias con los ATN. Por ejemplo, el FONID. El FONID se terminó en el 2023. No, se termina en el ejercicio 2023. Claro. Hoy tenemos el ejercicio 2023 prorrogado, por lo tanto, el impuesto usted lo tenés que girar. ¿Y qué pasa si no lo girás? Si no lo giras, te va a generar lo que hizo en enero, ese colchón de superávit, que para que la gente lo entienda mucho más fácil es Lo como que si... te ahorraste, no lo gastaste, Sí, te lo guardaste. exacto, pero el tema es, si yo tengo en mi casa, que cobro sueldo, cobro la facturación que hago, compro la mitad de la comida, no pago la luz, no pago el gas, no pago el agua, no pago la telefonía, obviamente va a generar un ahorro, pero te va a pasar lo que pasó a fin de febrero, que te llegó, por ejemplo, la factura de Bolivia del pago de 230 millones de dólares por el uso del gas de enero y hasta el 20 de febrero, que no se había pagado. Claro, claro. O sea, Bien. en definitiva, en marzo o abril te van a llegar todas las facturas de lo que no pagaste. Juntas, de lo que no pagaste, Y, juntos. exacto. Por eso digo, lo del FONID entonces se va a tener que pagar en algún momento. Lo tiene que pagar porque tiene los recursos. ¿Qué se va a sentar arriba de la caja? A ver, no es el mismo momento. Pero Hoy, ¿qué pasa si no lo hace? Y te tengo que despedir porque estamos teniendo mala conexión, pero me quedo con esto. ¿Qué pasa si el gobierno tiene la plata para pagar el Fondo de Incentivo Docente, por ejemplo, y no lo paga? se va a someter a la justicia desde la Corte Suprema, que es la fuente, el lugar originario de juicios entre provincias y nación. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Tiene que cambiar la ley antes de decidir no pagarlo? Está todo puesto por ley. Todo lo que él no quiera pagar tiene que sacarlo por ley. Claro, claro. Bien, Fabián Medina, economista, gracias por este contacto. Gracias, Nuria. Estamos a la